Hermano, muy buenas noches. Tengo las 6 de la tarde con 58 minutos. ¿Me pueden decir si me escuchan, hermanos? Saluda a todos. Me gustaría saber si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Parece que sí, sí me escuchan. Entonces, vamos a orar. Vamos a hacer una oración antes de empezar el tema de hoy. Entonces, oremos. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitir que usemos este medio de la Internet para poder alcanzar a mucha gente y poder hablar acerca de lo que tú has hecho aquí en la historia. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender a todos los presentes y los que vean este video cuando se publique. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, hoy día, esta noche, ustedes saben, octubre es el mes de la Reforma protestante que originó Martín Lutero en el año 1517. Ahora, hay que entender bien claro, antes de Martín Lutero ya había mucha gente que empezó protestando con prácticas que consideraban totalmente antibíblicas del papado. Pero aunque fueron personas sinceras, no hubo el impacto que hizo Martín Lutero en el año 1517 por muchas razones, por muchas razones. Es un tema amplísimo, he escrito sobre eso, pero uno de los puntos está en que justo 1517, bueno, las coyunturas religiosas, políticas, económicas y sociales se juntaron todas. Entonces, todos esos factores juntos uh, hicieron posible que lo que hizo Lutero no solamente se haya quedado en el aspecto religioso, sino que afectó toda Europa, en todo aspecto. Obviamente la religión cristiana, pero también la política, la economía. Fíjese, política y economía. Y justo en un reinado clave del papado, cosa que no sucedió con los otros pre-reformadores como Wycliffe, uh, Jan Hus y otros que antes siguieron a Martín Lutero. Martín Lutero tal vez no tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero lo que hizo desencadenó. Ahora, no solamente fue el único. Cuando él muere, la obra estaba incompleta. Pero ¿quién creen que toma la batuta? El gran humanista intelectual de Ginebra, llamado Juan Calvino. Juan Calvino es el que define lo que es la reforma, lo profundiza, lo sistematiza. Su genio intelectual de Juan Calvino hace que la reforma sea lo que es la reforma. Y es la verdad, es la verdad. Uh, Dios permitió que eso suceda dentro de la iglesia cristiana. Y el enemigo más acérrimo a la doctrina católica romana no fue Martín Lutero, fue Juan Calvino. Y no vamos a estudiar Juan Calvino hoy, pero nomás le digo cómo inició todo. El tema de hoy había puesto, vamos a estudiar algunas tesis de las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Por qué algunas tesis? Bueno, primeramente por el tiempo, número uno. Si vamos a estudiar los 95 tesis, no va a alcanzar el tiempo. Pero en segundo lugar, porque de entre todo lo que escribió, hay puntos cuando estaba leyéndolo y estudiando, ya tengo años estudiando, considero, diríamos, los más impactantes, los más importantes de entre todo lo demás. Entonces, vamos a verlo brevemente y ustedes se van a dar cuenta por qué. Y eso explica por qué fue también excomulgado de la Iglesia Católica Romana por el Papa de ese entonces, el Papa uh, León X. Y ya hemos visto ayer, hemos visto también en lo que escribí el León X,
o León X, fue un papa anticatólico. ¿Por qué anticatólico? Porque aunque era católico en el catolicismo, al papa no le importó absolutamente nada el catolicismo. De veras, no le importó. La razón que él fue el papa era porque él provenía de una familia pudiente, famosa, poderosa económicamente, de gran prestigio en Europa, ¿no? De gran prestigio en Europa. Su madre venía de la gran familia italiana Orsini. Los Orsini en Europa, en Italia, una línea, una familia de sangre abolenga, se llama Alcurnia pudiente, ¿no? Produjo muchos papas. Entonces, bueno, si necesitan un papa, ¿qué más uno de la familia de los Orsini con la familia de los Borgia, de donde su padre, Federico el Sabio, era muy famoso? Entonces, le ponen a este papa llamado León X. Entonces, a él no le importó, él no fue, digamos, yo soy ahora el vicario de Cristo, voy a espiritualizar e enseñar doctrina cristiana, aunque estudió uh, lo que tiene que ver con teología, él realmente lo vio como un momento de poder, de poder. Fue un hombre que no estuvo casado, no tuvo mujer. ¿Por qué digo no tuvo mujer? No dirá, pero claro, no tiene que tener mujer el papa. Bueno, lo que usted no entiende es que los papas, todos los papas, bueno, la gran mayoría de papas en ese tiempo tenían más de una mujer, más de una mujer. O sea, tenían su mujer y tenían sus concubinas. Entre sus concubinas, las famosas mujeres que tenían eran las mujeres que traían dinero a Italia. Y solamente hay un tipo de mujeres que trae dinero a un país. Bueno, en Italia eran las damas de la noche, las mujeres que trabajaban en las noches, ustedes saben. Y habían miles de esas mujeres registradas, prostitutas, trabajando en Italia, parte de la curia romana, sacerdotes, cardenales, hasta el cura más ignorante tenía más de una mujer. Entonces, León X no tenía mujer. Entonces, de ahí hay testimonios de que él fue homosexual. Pero hay una cosa muy importante. Cuando León X sube al papado, 1513, él estaba enfermo. Él no caminó. Él lo llevaron así en camillas. Así le llamaban en camillas. Era un hombre de 30 y tantos años, gordo, obeso. No era gordo, era obeso. No, cara redonda, muy extravagante el hombre. Le gustaba la diversión, le gustaba la diversión. Y estaba enfermo porque tenía en su espalda granos que estaban brotando, muchos granos tenía, en la espalda, aquí, en la espalda, granos, que usted le apretaba y reventaba pus. Su pierna tenía una herida abierta, muchos pensaban que tenía tal vez diabetes, pero no era diabetes. Pues el diabetes, la persona que tiene diabetes tiene problemas con la sangre, cualquier cortadura no cierra y la amputan. Eso es la diabetes, causa eso. Pero él no tenía eso, él tenía algo peor que eso. Tenía sífilis. ¿Sabe usted lo que es sífilis? Bueno, si usted sabe, eso es. Y lo que no sabe, sífilis es una enfermedad sexual que se transmite en contacto sexual con personas que tienen esa enfermedad. Entonces, uh, eso nos dice de que León X fue una persona sexualmente promiscua, que tuvo sexo, quién sabe con quién, obviamente no una persona decente, porque le contagió la sífilis. Entonces, la sífilis tiene como, cuando van sus ciclos avanzados, la sífilis comienza a afectar el cuerpo al punto que comienza a salir llagas en los cuerpos. La persona que tiene sífilis le sale llagas en la piel, en la espalda, al punto en donde ya algo más avanzado comienza a deteriorarse la piel, avanza a los pulmones y eventualmente muere.
Esa es la sífilis, es una enfermedad sexual transmitida muy, pero muy peligrosa. Hoy en día existe esa enfermedad, claro, y lo tiene que combatir con bastante penicilina, inyecciones. Bueno, en ese tiempo habría eso. Entonces nos dice que ya que este Papa León X era una persona totalmente depravada que tenía en ese entonces, para que sus curas, sus cardenales, ¿no? Tengan también amplitud de pasar diversiones con prostitutas en el palacio de ese entonces en Italia, porque le gustaba eso a él. Fue en ese entonces que Lutero, ¿no? Que Lutero, diríamos, entra, él viaja a Roma, y cuando él viaja a Roma, Lutero, él ve todo esto. Él se queda sorprendido, se queda impactado, porque él esperaba ver santidad. Bueno, el papado nunca fue santo. Y en vez de ver santidad, él vio depravación sexual. Él vio a cardenales, monjes, a curas, ¿no? En los bares, borrachos, con prostitutas, ¿no? Y muchos vivían hasta con dos, tres mujeres en la parroquia y tenían hijos. Por eso ese dicho de, mira, ese es un hijo del cura, bueno, no es insulto, es la verdad, y de ahí viene, porque el cura tenía hijos, tantos hijos que era ya común decir, oh, tal, ese niño es hijo del cura. Era normal, era normal. O tal persona, o tal niño, es hijo del cura. Y es cierto, y eso era diseminado, no era secreto, no era secreto. ¿Ok? 1514, Lutero era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, pero también era sacerdote católico en la ciudad de Wittenberg, ¿no? Y él predicaba, enseñaba y predicaba. Era 1514, un año después que el Papa Leo X es Papa de la Iglesia Católica. Ahora, pero él notó algo increíble. Él notó que ya más o menos 1514, 15, mucha gente ya no venía a confesarse con Lutero. Muchos católicos ya no iban a confesarse, ¿no? Más bien ellos iban a otro lugar. Y él cuando preguntaba qué está pasando, por qué no vengan a confesarse, bueno, no confesaban porque ellos iban a comprar indulgencia. Las indulgencias iban a comprar porque pensaban que eso les iba a salvar a ellos de sus pecados, y también familiares que estaban enfermos cuando escuchaban el sonido de la moneda. Caer así, el alma del purgatorio ¡pling!, saltaba y se iba al cielo. Entonces, si alguien quería estar seguro que realmente su pariente muerto se iba al cielo, entonces tenía que poner cantidad de monedas, porque así me lo aseguro que no se quede dormido en el purgatorio. Cuanto más moneda le despierta y se va para el cielo. Bueno, y así, pues, se hizo de dinero, ¿no? El papado. Después, y esto fue a través, el Papa comisionó a un monje dominicano llamado Johann Tetzel, que vendía indulgencias en la región justo donde estaba Martín Lutero, ¿no? Y de ahí sale el famoso dicho que dice, cuando el dinero suena en la cajita, las almas saltan del purgatorio al cielo. Entonces, todo eso le molestó a Martín Lutero, ¿no? A Martín Lutero. Antes del 31 de octubre de 1517, antes de esa fecha, ¿no? Que se llama Halloween. De ahí viene la Hallow, son dos palabras. Hallow significa santo, Win viene de la palabra Eve, víspera, víspera de los santos, porque el 1 de noviembre es el Día de los Santos. Entonces, la víspera de los santos en inglés es Hallow, santo, Eve, víspera, Hallow Eve. De ahí viene la palabra después Halloween. Por eso que el 31 de octubre celebran Halloween, ¿no? Donde se disfraza. Pero etimológicamente la palabra en inglés significa víspera del Día de los Santos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Antes de ese día, Lutero ya estaba predicando en contra de la indulgencia, ¿no? Él ya sabía de eso, y entonces comenzaba a predicar los domingos en su iglesia en contra de eso. Inclusive mandó una carta a sus superiores con la esperanza de que, bueno, pues ya paren ese abuso de la indulgencia, que no es bueno para nada, ¿no? Entonces, pero no lo escucharon, no lo escucharon. Al contrario, ellos seguían haciendo. ¿Por qué no lo escucharon? Porque eso viene del Papa León X.
necesitaba dinero, ¿no? Necesitaba mucho dinero, estaba endeudado León X. Entonces, una de las formas que había hecho León X era esto. Número uno, él comisionó, ¿no? Realmente a más de 4.000 registró en Italia, ¿no? En Roma, más de 4.000 prostitutas italianas registradas para que con el trabajo de ellas, les llaman trabajo de ellas, parte de ese dinero que hacían ellas ayude a la construcción de los que ellos querían hacer el Vaticano y el dinero que le ayuden a pagar. Pero por más que eran 4.000 prostitutas registradas en Roma, pues no alcanzó el dinero. No alcanzó dinero. Entonces el Papa se ingenió otra idea. Bueno, pues aquí no alcanza con el dinero de ellas. Ahora tengo que hacer otra cosa, vender indulgencias. Pues recuerde, la Edad Media, todos los católicos en su mayoría eran analfabetos, ignorantes, no sabían leer, no sabían absolutamente ni por qué eran católicos. Lo único que ellos querían era superstición. Todos tenían familiares muertos y pensaban en el purgatorio. De un momento a otro vienen y y le dicen, ¿cuántos tienen esposos muertos? Ahí levantaban la mano. ¿Cuántos tienen esposas muertas? Ahí. Bueno, ¿quieren que salgan del purgatorio? Bueno, las que querían todavía su esposo, sí, las que tal vez decían, no, no quiero que salga ese desgraciado de esposo, quiero que se quede ahí. Pero algunas decían, sí, quiero que salga de ahí, o mi hijo, mi hija, o mi mamá. Muy bien, entonces lo único que tienen que hacer garantizado dinero. El Papa dijo que esta vez va a ser una indulgencia total. Quiere decir de que cuando den el dinero, ya nunca más van a regresar a nunca más van a regresar al purgatorio. Entonces, ¿usted qué cree que va a hacer la gente? Pues la gente ahí juntando todo lo que tenían, ¿no? Buscando, a ver, tengo aquí, vamos, le llevaban lo que no tenía nada y ponían con bastante dinero. Y la cajita pues se llenaba. Iban a todas las ciudades de Alemania, ¿no? Y todos esos lugares. Entonces, todo ese dinero, ¿no? Que daban con la idea de que, uy, ya se salvó. Entonces se iba a quién, no sé, ningún alma se salvó, número uno, que esa es mentira. Pero se iba, lo que sí era verdad es que se iba a las arcas del Papa, León X, feliz de la vida. A él no le importaba nada de que si el alma del purgatorio salía, no, a él lo que le importaba es dinero, quiero ver dinero. ¿Te dieron dinero? Sí, eso es lo que vale. Si alguien le preguntaba, oiga, ¿ya salió el alma de mi esposa del purgatorio? Pues tenían que decir, sí, ya salió, pero cuando das más, más se asegura que no se quede, da más. Y pues la gente daba lo que no tenía. Ese es el catolicismo del tiempo de Lutero, pura ignorancia, ¿no? La gente pobre daba con la idea de que, porque pues claro, ¿quién va a querer estar en el purgatorio por siglos? Nadie. Ahí está la oportunidad, el Papa lo dio, decreto papal. Tú das dinero, absolución total. Ya hay perdón de los pecados, se va directo al cielo. Claro, tienes que dar dinero. Y la gente no era teóloga, la gente no iba a decir, mira, la Biblia dice eso, no, la gente simplemente daba su dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que provocó que Lutero, ¿no? El 31 de octubre de 1517, vísperas de los santos, Hallow Eve, o Halloween después se cambia, víspera de los santos, pone sus 95 tesis porque sabía que la gente, ¿no? Católica romana, igual que hasta ahora, en todos los países, todo el católico, 1 de noviembre, Día de los Santos. ¿No sabía usted? Si usted es católico, conoce, ha sido, bueno, yo he sido católico, yo fui criado, mi mamá me envió a la escuela, a la iglesia católica más famosa del Perú, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, ¿no? La primera iglesia española que vino en el año 1525 con los españoles, católico romano, ¿no? Con la bendición de los reyes de España. Ahí, mi mamá me puso ahí y yo crecí. Y sí, 1 de noviembre, ¿no? Mi mamá era católica, ¿no? Yo también, bueno, no entendía, pequeño en la escuela, teníamos que besar una estatua grande de la Virgen de las Mercedes, tenía su mano así, una estatua grande, yeso blanco, y para nosotros pues era la Virgen, entonces todo el mundo tenía que besar, pero era feo, porque se imagina, usted besaba en el mismo lugar donde todos los estudiantes besaban, entonces tenía que uno que limpiarle para no besar ahí mismo. Entonces, todo 1 de noviembre, día fiesta de los santos. Toda la gente iba a poner velas rezando, pues no sé a quién rezaban, a Dios o a la Virgen, ¿no? Que mi esposo que murió hace 60 años, murió mi esposo, por favor, sácalo del purgatorio. Y un montón de cosas, ¿no? O sea, es una fiesta que sigue.
Ahora, 31 de diciembre, de octubre no se celebra. Es víspera de los santos en español. En inglés es Hallow Eve. Eve. Eve es víspera. Hallow, santo. Pero después ya ese día se comenzó a celebrar, pero no los católicos, sino afuera, los paganos. Halloween, víspera. Claro, pero para ellos no era víspera de los santos, era ya la misa negra. Mucha gente no cree de la misa negra, que no, que es mentira, es solamente disfraces para niños y regalos y todo eso. Sí, hay gente que cree eso. Pero lo que es cierto es que sí, exactamente, el 31 de octubre se reúnen, se llama en inglés la Wicca, Wicca, WCCA, Wicca. La Wicca viene a ser prácticamente la compañía de brujas. La mayoría son mujeres. Hay brujos también, pero la mayoría son mujeres. Por eso la mujer es dado, la mujer tiene la tendencia a esas cosas. No hablando mal de las mujeres, no entienda, pero hay brujas, cantidad de mujeres. En la Edad Media, en el tiempo de Lutero, en el tiempo a partir del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, más como 6, 7 siglos, la quema de brujas era normal. Ahí hay estadísticas donde entraban a un pueblo, agarraban a 300, 500 mujeres. Escucha lo que digo, no tres, estoy hablando de 300 a 500 mujeres acusadas de brujería y las quemaban vivas en la estaca. Sí, uno dice, ¿pero por qué? ¿Eran brujas? No, no eran brujas. Bueno, tal vez algunas practicaban, creían eso, pero no, 300 brujas no. Entonces, ¿por qué las quemaba? Bueno, porque primeramente muchas de esas mujeres no creían en el papá, se dedicaban a otras actividades. Entonces, la gente que odiaba a la gente que no era católica, las acusaban a las pobres mujeres, ¿no? Le decían, mira, o por la forma como se veían, ella es bruja, bruja, inmediatamente la agarra, ¿no? La mujer no era bruja, pero sí es bruja. Entonces, ¿quién más es bruja? Bueno, no quería irse sola a quemar, dice, bueno, mi vecina también es bruja. No, la vecina no tiene nada de ser bruja, pero iban y la agarraban. Entonces, la mayoría de las brujas que quemaban no eran brujas, no eran brujas. Pero sí, cierto, había mujeres que practicaban la brujería, pero no eran 300, no eran 500. Pero la histeria, la euforia, la histeria, la ignorancia, ¿no? Bueno, ahí están los bomberos. La ignorancia hacía que durante toda la Edad Media se quemaba a cantidad de mujeres por creer en la brujería. Hoy en día existen brujas, claro, hoy en día existen brujas, pero no las queman. Mira, yo le voy a contar una historia rapidito. Aquí en los Estados Unidos, el 31 de octubre, se celebra Halloween desde el año 1700. Cuando vinieron los peregrinos, 1600, 1700, comenzaron también a venir brujos y brujas. Y sí, es cierto, practicaban la brujería. Incluso hay testimonios que agarraban a brujas y las quemaban. Era práctica, okay, el quemar brujas, el quemar a personas en contra de la Iglesia Católica Romana era normal. Escuche bien, era tan normal. Es verdad, por eso que a los herejes los quemaban, a los que no eran católicos los quemaban. Serveto, ¿no? El enemigo de Juan Calvino fue quemado. O sea, el quemar gente en la estaca era normal, diríamos. O sea, era una muerte fea, pero era normal. ¿Me entiende? Muchos estaban en desacuerdo, porque era una muerte horrible. Se imagina, usted está vivo, y mientras usted está vivo, usted se está quemando vivo. O sea, no le matan y luego le queman, no, le están quemando vivo. ¿Me entiende? Y es una muerte cruel, fea. El olor a carne chamuscada y qué feo. Y no era uno, eran bastantes. Imagínense 300 mujeres en una estaca siendo quemadas. No, era un espectáculo grotesco. Mucha gente se quedaba traumada. Era totalmente terrible. Eso es lo que miró Lutero. Eso es lo que miraron la mayoría de los reformadores. Era, era normal eso en el sentido. Era el castigo que las autoridades civiles daban a ellos. Y era así. En toda Europa se quemaba herejes. Es la verdad, se quemaba. Aquí en Estados Unidos, hace poco, ¿no? Y yo lo he visto, en las universidades ya la brujería es parte
común, es parte de estudiar. Y el 31 de octubre, hay aquí en los bosques, yo vivo aquí en la parte de San Bernardino, los bosques son tan hermosos, pero en las noches se van grupos de brujas, unas 100, 200 brujas. Yo no sé dónde salen tantas brujas. Se van y comienzan a hacer sus rituales. Sí, hacen sus rituales de brujas el 31 de octubre. Y piensan que los niños que se pierden aquí en Estados Unidos, se pierden cantidad de niños, ¿no? Creen que esos niños que se pierden, o parte de esos niños que se pierden, son, ah, digamos que las brujas o los que trabajan con ellas, los roban para que los sacrifiquen ese día. Y hay testimonios que es así. Yo creo que es así, yo lo creo. Yo he visto cuando fui a la universidad, entré a, a un departamento donde habían puras brujas vendiendo sus tonteras. Sí, yo entré. Y yo quería mirar, yo quería ver testigos de que realmente es así. Sí, brujas. Y vendían sus cosas que hacen y, y como arte, entre comillas, pero no, no es arte, es son trabajos de brujería que lo venden. Parece arte, pero son trabajos de brujería. ¿Qué ejemplo le puedo poner aquí? No tengo nada de ejemplo, pero a veces tengo cositas. Ok, un ejemplo. Esto es una cabeza de cocodrilo, ¿ok? O sea, no soy brujo. Pero esto me trajo mi hija en Miami, en Florida. Hay muchos cocodrilos, ¿ok? Muchos cocodrilos. Pueden hacer Google. Bueno, ese es un cocodrilo pequeño. Pero algo así, en las ferias de las brujas, llamo feria porque no sé qué nombre ponerlo, venden, pero son trabajos de brujería. Esto no es de brujería, esto es un adorno nomás. No. Yo no hago brujería. Pero lo que les quiero decir es que ellos venden así. Ya no se quema brujas hoy en día. Al contrario, tienen hasta derechos humanos los brujas. Tienen libertad de expresión. No es como antes. Y sí existe eso. Muy bien. Ahora, uh, vamos entonces a pasar a algunas de las tesis que puso Lutero. No las 95 tesis, pero algunas tesis, porque son mucho. Pero ustedes van a ver por qué escogí esta tesis. La tesis número 1, una vez que Lutero ve esto, el 31 clava, ¿no? Bueno, unos dicen que no clavó, eso es una leyenda. Yo creo que posiblemente sí lo hizo, porque tampoco hay pruebas que no lo hizo, ¿no? Posiblemente sí. Además, no sé, y es posible, ¿por qué? Porque la puerta del castillo de Wittenberg era un lugar donde toda la gente iba, cualquier cosa que pasaba lo ponían ahí. Entonces, era lógico que si Lutero quería que la gente lea, ¿qué mejor lugar que ponerlo en la puerta de la iglesia? Era una iglesia grande, hasta ahora existe en Alemania. Está la puerta donde Lutero clavó sus tesis, ahí está. Ok, primera tesis número 1, dice lo que puso Lutero y lo leyó el Papa. Esto es lo que puso. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntete, quiso que toda la vida de los creyentes fueran de arrepentimiento. Oiga, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir esto. Recuerde, Lutero está protestando contra las indulgencias. La indulgencia decía, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La indulgencia decía que cuando se caía eso, inmediatamente el alma brincaba del purgatorio y iba al cielo. Entonces, si usted no estaba seguro que su familiar iba a brincar, pues tenía que traer más monedas, ¿sí? Cuanto más moneda, pues como quien dice, aseguro más pues, que no se quede en el purgatorio. Entonces Lutero dice, no hay necesidad de eso. Dice, nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntese. Y el que se arrepiente, entonces quiso decir que se arrepiente de vida. En otras palabras, Lutero está diciendo, no necesita indulgencia para arrepentirse y perdón de los pecados. Es el arrepentimiento. Número 1. Tesis número 8. Lutero dice, los cánones penitenciales se imponen solo a los vivos y según los propios cánones no se debe imponer nada a los moribundos o a los muertos. Ahora, esto es interesante, porque recuerde esto, Lutero fue teólogo católico, fue maestro del canon de la ley católica, fue profesor y sacerdote. O sea, Lutero sabía lo que estaba hablando. Entonces, cuando Lutero escucha que hay que poner dinero para que el muerto salga del purgatorio y se brinque del purgatorio al cielo, Lutero dijo, esa es mentira.
Eso es mentira. La indulgencia es para los vivos, no para los muertos. O sea, Lutero sabía lo que estaba hablando. ¿Me entiendes? Lutero sabía lo que estaba hablando, porque no, ¿de dónde sacan eso de que si das dinero el alma se va a ir? Eso es mentira, eso es para los vivos. Fíjese. Ah, tesis número 10 dice, esos sacerdotes actúan con ignorancia y maldad que en el caso de los moribundos reservan sanciones canónicas para el purgatorio. O sea, Lutero está diciendo que los sacerdotes que estaban predicando la venta de indulgencias a cambio de que den dinero, son mentirosos, dice, son ignorantes, porque según los cánones de la Iglesia Católica, no existe tal cosa, no existe. Ellos lo inventaron. Recuerde por quién lo inventó. Lo inventó el Papa León X. ¿Por qué lo inventó? Porque no tenía dinero para pagar sus deudas. Y como el trabajo de las prostitutas en Italia, en Roma, no les alcanzaba dinero, entonces tuvo que inventar a la gente ignorante diciendo, ¿se te murió un familiar? Sí. ¿Está en el purgatorio? Sí. Ahora el Papa decretó que con dinero tu familiar salta del purgatorio al cielo. Eso es mentira. Lutero sabía, no existe eso. Eso fue inventado por este papa. Y los curas que hablan son ignorantes. ¿Qué más? Dice tesis número 13. Los moribundos son liberados por la muerte de todas las penas. Ya están muertos en lo que respecta a las leyes canónicas y tienen derecho a ser liberados de ellos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Lutero? Lutero dice que los moribundos no tienen por qué, lo que está diciendo Lutero, que se les haga indulgencias, porque ya están muertos. Y no hay ley canónica, ¿no?, que diga que hay que hacer dar dinero, dar indulgencias, perdón de los pecados a los muertos. Ya están muertos, es lo que está diciendo Lutero. Por lo tanto, lo que están predicando ustedes es mentira. Ahora entienden por qué lo odiaban a Lutero. ¿Qué más? Dice el 16. El infierno, dice Lutero, el purgatorio y el cielo se diferencian, así como se diferencian el desesperado, el miedo y el que está seguro de su salvación. Voy a explicar. Lo que Lutero está diciendo, otra cosa muy importante, Lutero creía en el purgatorio, ¿ok? Lutero creía en el purgatorio. Esto es algo interesante porque, recuerde, los reformadores no querían separarse de la Iglesia Católica. Ellos querían reformar la Iglesia, que es diferente, ¿ok? Ellos no creían que hay que separar la iglesia. Ellos querían reformar inclusive al papado. Es más, para ellos no había problema que el papa sea papa. El problema era que el papa estaba abusando de su poder y estaba enseñando cosas que no están en la escritura. Si el papa, fíjese, escuche bien, hubiera estado enseñando la Biblia, no hubiera habido reforma. Eso que se le quede bien en claro. Porque mucha gente que no son reformadas, especialmente evangélicos, católicos, dicen, oh, el papado. Bueno, sí, es cierto, pero no era en sí el papado, era la corrupción en el papado. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Era la corrupción de los cardenales, la corrupción de los curas. Todos eran inmorales, sexualmente pervertidos. No, es la verdad. No había ningún cura. No había ningún cura que no tuviera dos mujeres, por lo mínimo dos mujeres. Y que se emborrache y que se vaya de parranda con las prostitutas. Era normal eso en ese tiempo. Así como digo, normal. Entonces, Lutero vio eso. Se quedó asombrado porque Lutero, él creía en las escrituras. Él dijo, ¿qué es esto? Por eso dijo, no, el papado es un burdel. Así dijo, el oficio del papado es un burdel, ¿no? Eso no es de Dios. No, Lutero estaba ya totalmente desesperado por lo que estaba viendo. Y seguramente hubieron otros más, pero él fue el más agresivo que protestó contra todo eso. Entonces la indulgencia fue lo último. Entonces, ¿qué más? Versículo 21. Por lo tanto, estos predicadores de indulgencias cometen un error al decir que un hombre es absuelto de toda pena y salvado por indulgencias papales. Fíjese lo que dice, esta parte me gusta. Mire, voy a repetirlo, dice,
Esos predicadores, hablando de los católicos, curas que estaban predicando la, ¿qué dije? La indulgencia, ah, cometen un error al decir que un hombre es absuelto de toda pena, salvado por indulgencias papales. Lutero está diciendo es mentira. Ningún hombre, ninguna mujer puede salvarse dando dinero por indulgencias. No existe. Es mentira que el alma salta del purgatorio al cielo dando dinero. Eso es lo que está diciendo. Y Lutero dice, ningún alma, ningún ser humano, ¿no? Se va a salvar de la pena de castigo con la indulgencia. El papado, el papa, todos los teólogos católicos estaban totalmente enojadísimos, porque esto lo estaba leyendo la gente del vulgo. Muchos, inclusive que no leían, alguien se paraba, ¿no? Se paraba, diríamos, en medio de la plaza, agarraba las indulgencias y los leía, decía tesis número, porque no sabían leer, ¿no? Entonces lo leían y la gente escuchaba. ¿Qué le ayudó a Lutero? ¿Qué ayudó a la reforma para que la reforma tenga éxito? ¿Sabe lo que ayudó a la reforma? Lo ayudó la imprenta por el gran Gutenberg. Gutenberg lo que hizo fue todo esto. Las tesis de Lutero los imprimió. Miles de impresiones por todo el Sacro Imperio Romano. La gente, primera vez en su vida, primera vez. Este es el éxito que tuvo Lutero a comparación de otros reformadores. Cuando ya Calvino hace sus libros, ya la imprenta había avanzado bastante. Entonces Calvino tuvo la ventaja de que ya la gente, al menos intelectualmente, sabía lo que era reforma. Por eso Lutero sembró la semilla. Él abrió la mente de la gente, de la sociedad europea, para que cuando Calvino entre unos 30 o 50 años después, entonces ya la gente estaba mentalmente, intelectualmente preparada para recibir la reforma calvinista, la verdadera reforma que da lugar al presbiterianismo en Escocia, 1560, unos 50 años después de la muerte de Lutero, y de ahí 80 años después en Westminster, con la famosa Confesión de Fe de Westminster y los catecismos mayor y menor de Westminster. Pero ¿quién empezó todo? ¿Quién sembró? ¿Quién preparó el camino? Martín Lutero. Martín Lutero. Estas 95 tesis a la gente le sacudió la mente, le dijo, sí, es verdad. Y yo no me equivoco si al leer la persona que ya tenía aquí las monedas, escucha que diga, por ejemplo, versículo 27, predican solo doctrinas humanas. Los que dicen que tan pronto como el dinero choca con el cofre del dinero, sale del purgatorio. Entonces, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino que la persona, posiblemente, un campesino, ¿no? Agarró, estaba con su dinero yendo, y cuando ya iba a poner, escucha, es mentira que el que pone la moneda, choca en el cofre, el alma sale del purgatorio. ¿Eso es mentira? Dijo, ¿es mentira? Sí, es mentira. Oh, se lo guarda. Se lo guardaban, ya no daban más dinero para las indulgencias. Entonces le dijeron al Papa, Papa León, disculpa, pero ahí hay un monje loco, luterano, alemán, que está diciendo que es mentira que la gente que cuando va a su dinero, sus parientes salen del purgatorio. Bueno, caen en la boca. No, no es fácil. No es fácil. Hizo 95 tesis. ¿Qué? Sí. Bueno, quémela. No, tampoco es fácil. ¿Por qué? Ya lo imprimieron. Ya lo imprimieron. Están en todo el Sacro Imperio Romano. En otras palabras, en toda Europa. Muy tarde. No, y eso, pues, se sabe, se enojó León. Pero León X no se enojó porque Lutero le estaba atacando a él. León X se enojó porque ya no había dinero. ¿Cómo llaman su país? Ya no había guita, ya no había lana, ya no había, pues, llámelo lo que sea. Ya no había, entonces cuando venía el cofre decía, oiga, yo no veo nada, está vacío. Claro, porque Lutero les dijo a la gente que es mentira que las almas salen del purgatorio con eso. Entonces, no, ahí empezó el problema. Entonces,
Entonces, el efecto de las 95 tesis, ¿se dan cuenta? No fue solamente religioso, porque la gente ya comenzó a dejar de creer en el catolicismo, pero también económico. Ya no estaba entrando entrada económica al papado. Entonces, ¿cómo va a pagar sus deudas? Esto está mal. No, 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 tráigale a ese curita aquí, vamos a hablarle, le vamos a dar una buena regañada y que se deje de cosas. Necesitamos dinero. Yo necesito dinero, decía el Papa, porque tengo que pagar mitad de mi deuda y mitad para mí, ¿no? Yo soy hijo de Federico el Sabio, mi madre es de la gran línea de Alcurnia, gente de sangre azul de los Orsini de Italia. Y yo no puedo ser un cura pobre, yo necesito ser un papa rico. Me gusta gozarme de la vida, así literalmente. Me gusta gozarme de la vida, tener circo, me gusta tener payasos, me gusta tener mujeres de todo tipo. Quiero que mis cardenales se gocen, entonces necesito dinero. Y este curita está diciendo a la gente que no de dinero. No, tráigalo, tráigalo. Y así fue. 1520 le dan una bula, que es una bula, es un decreto papal, que si no te arrepientes, ¿no? Te vamos a excomulgar. ¿Qué hizo Lutero? Lo quemó y ya para ese tiempo el Papa dijo, no, ya no puedo con este. Lo llamaba cerdo salvaje, le llamaba el Papa a Lutero. Pero lo curioso está que el cerdito, ustedes saben, un chanchito, un chanchito, un cerdito, es gordito. Bueno, Lutero era gordito, pero el más gordo era el Papa. Y el Papa le decía a Lutero, cerdo salvaje, o sea, chancho cochino salvaje. Pero si el chancho era el Papa, o sea, la gente estaba loca ya en ese momento, se dan cuenta. Pero, y eso fue, y el 3 de enero de 1521 le manda otra bula, decreto papal, donde Lutero es excomulgado y oficialmente declarado hereje. Oficialmente declarado hereje. Así que a partir de ese momento entonces ya surge oficialmente la iglesia reformada. Lutero no quería separarse, pero Lutero también tiene un carácter explosivo. O sea, no crean que Lutero era cansado, que se haga la voluntad. No, Lutero era explosivo, era un hombre que no tenía paciencia, pero ni con él mismo, es la verdad. Y que leía cada decreto papal que le llegaba, usted cree que se reía. No, ese hombre se ponía rojo de todo alemán que era, salía humo hasta de las orejas y decía, no, y lo quemaba enojadísimo. Lutero ahí totalmente enfurecido, ¿no? Entonces sabían que el carácter de Lutero era explosivo, era un hombre que, como quien dice, no aguantaba nada, ¿no? Entonces el carácter de Lutero, más el papa de los católicos que estaba más preocupado en satisfacer sus deseos carnales, entonces chocaron los dos, ni uno cedió, el otro le dice eres hereje, y Lutero cuando le dijeron que ya es hereje, ¿qué creen que hizo? ¿Lloró? No, el hombre no lloró. Se declaró a sí mismo con más odio en contra del papado. Pero fíjese, en contra del papado por la actitud de los papas. Recuerde, aquí en esta parte estamos viendo, cuando leemos esto, Lutero en realidad no estaba en contra de las indulgencias. Lutero estaba en contra del mal uso de las indulgencias. Tienen que entender eso. Él decía, y aquí dice, ¿no? Que las indulgencias sí ayudan, pero no prometen la vida eterna ni el perdón, excepto lo que dice el canon de la ley romana. O sea, él conocía el canon de la ley romana. Claro, para el tiempo de Juan Calvino, 1553, ya no había eso. Juan Calvino rechazó todo eso de indulgencia. Por eso dije, Juan Calvino completa la reforma, define la reforma, más que Lutero. Entonces, Lutero fue el reformista que pensaba él, bueno, pues vamos a cambiar, que el Papa cambie su forma de pensar. Y no fue fácil, no fue fácil, porque el Papa lo que miraba era poder. Yo soy el Papa, tengo poder político, hago lo que quiero. Tú no me vas a decir que cambie. Aunque tú tengas la razón, yo no voy a cambiar, decía el Papa. Y es la verdad. A mí no me importa que tú seas más santo que yo sea mundano. Yo soy el Papa y a mí nadie me da orden. Punto. Así era. Ya está. Y fue excomulgado. ¿Qué dice el versículo 28? Es cierto que cuando el dinero
tintinea en el cofre del dinero, la avaricia pueden aumentar, pero cuando la iglesia intercede, el resultado está sobre la mano de Dios. Fíjese, Lutero tiene razón. Lutero dice, cuando el dinero entra, entonces la codicia y la avaricia crecen en la iglesia. Pero cuando en la iglesia ora por la salvación de las almas, entonces la salvación está en manos de Dios. O sea, Lutero compara, Lutero ya, ¿de dónde saca estas ideas Lutero? ¿Sabe de dónde saca las ideas Lutero? De las Escrituras. Él ya había leído Gálatas, él ya había leído Romanos, él estaba enseñando el libro de Gálatas, el libro de Romanos. Entonces, todo eso a Lutero le hizo dudar de muchas prácticas papales. Y aunque él no rechazó la indulgencia totalmente, sí rechazó el mal uso y la interpretación de que se le daba que cuando entraba la moneda en el cofre salía un alma para el cielo. Lutero dice es mentira. Nada que ver, eso no enseña la Biblia. Versículo 30 dice, nadie está seguro de la integridad de su propia contrición, o sea, pecado, y mucho menos de haber recibido la remisión plenaria. ¿Qué quiere decir remisión plenaria? Cuando el Papa dijo, les doy la indulgencia, él prometió perdón plenario. ¿Qué significa perdón plenario? O sea, perdón de todos los pecados que tú hayas cometido, pasados, presentes y futuros. Por eso que había un dicho, mira, había un dicho en ese momento, ellos decían, tanto es el perdón plenario del Papa, que si algún católico hacía fantasías de tener relaciones sexuales con la Virgen María, se le perdonaba a ese católico. Fíjese, eso decían. Entonces la gente dice, ¿tanto va a perdonar si uno? Sí, hasta ese punto es el poder papal, que si alguien tuvo malos pensamientos con la Virgen María, se les perdone esos pecados para que se den cuenta. Eso era el perdón plenario que Lutero dice aquí, que es mentira. Tesis 32. Aquellos que creen que pueden estar seguros de su salvación porque tienen cartas de indulgencia, serán condenados eternamente junto con sus maestros. Fíjese, porque ¿qué es lo que pasaba? Cuando usted ponía, supongamos que yo estoy en el tiempo Lutero. Entonces dije, se murió mi abuelita. Quiero que mi abuelita que esté en el purgatorio se vaya al cielo. Pongo. Entonces inmediatamente agarraban y me daban una carta, ¿no? Dice ahí, ¿cómo se llama tu abuelita? Mi abuelita se llama así, Florentina y un montón de cosas. Ok, aquí está la carta donde dice que tu abuela Florentina acaba en este momento que sonó. Ahí ya saltó su alma al cielo. Aquí lo dice. A ver, ok, bien, gracias. Ya estoy contento. Wow, Lutero dice esto. Lutero dice esto. Aquellos que creen que la salvación de sus familiares depende de la carta de indulgencia que me dieron a mí o a los demás, ya están condenados eternamente y también sus maestros. Quiere decir que no sirve absolutamente para nada. Así le hayan dado la carta firmada por el Papa, cartas y más cartas y más cartas, esas cartas no sirven, no sirven. El que está condenado y también el maestro que firmó la carta. Pura mentira. Fíjese, 1517 lo que el Papa y la gente creía. Lutero dice aquí es mentira. Claro, una vez que la gente leyó eso, ¿cuál cree usted que fue la reacción de aquellos que estaban escuchando lo que decía Lutero? Bueno, le vuelvo a decir, ellos tenían ya su dinero listo. Cuando le iban a poner ahí, dice, ¿es mentira que se va a salvar? ¿Es mentira? Sí, no, se lo guardaban. Pues sí, mejor, se lo guardaban, ya no tenían que poner en el cofre, porque Lutero dice, es mentira, el que está condenado está condenado. ¿Qué más dice? 32 dice, los hombres deben estar especialmente en guardia contra aquellos que dicen que los indultos del Papa son ese don inestimable que Dios por el cual el hombre se reconcilia con él. Esto es tremendo, esta es teología bíblica. Lo que Lutero está diciendo es esto, tengan cuidado ustedes que creen que el don de la salvación, que solamente lo da Dios, lo da el Papa. Esto va en contra de la autoridad del Papa. Esto es terrible. Se imagina la gente pensando, mi salvación, la salvación de mis antepasados, está en la voluntad del Papa mientras yo doy con mi dinero que era para comprar mi pan y mi pescado, para comer aquí con mi familia. Lutero dice, es mentira, guárdalos. El Papa no ofrece la salvación, porque la salvación solo viene de Dios.
Eso era revolucionario, hermano. Es verdad, hoy en día tal vez uno dice, bueno, ya se sabe. Bueno, en ese tiempo no se sabía, porque la mayoría de la gente que era ignorante, analfabeta, iba a misa, escuchaba en latín, no entendían, como quien dice, ni un cacho de latín. Nada. Pero la gente decía, amén, amén. Entonces, Lutero dice, háblale a esa gente en su idioma. Diles que es mentira que el Papa tiene el don de la salvación. ¿Ustedes qué pensaba que la gente escuchaba eso? Uy, tenía una felicidad. Uf, qué lindo, ya no tenemos que dar al Papa, no. Ok, entonces me voy a comprar un puerquito para tenerlo aquí. Claro, ahí ya podían comprar puerquitos, burritos, lo que sea, porque ya no tenían que dar el dinero al Papa. Versículo 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión total de sus pecados y la culpa, incluso sin cartas de indulgencia. Oye, ese está tremendo. Esta es la tesis número 36. No, el Papa estaba encolerizado. Lutero está diciendo a los católicos en alemán, y si no hablaba italiano, le decía, tradúceme en italiano. Cualquier cristiano que se arrepienta de verdad tiene el derecho al perdón de la culpa de sus pecados y no necesita ninguna carta del Papa de la indulgencia. Oiga, ¿usted sabe lo que eso significaba? Porque la gente pensaba, recuerde, no había otra iglesia en ese entonces, solamente la Iglesia Católica Romana. No había ni pentecostales, no, pentecostales no vinieron hasta después, ni evangélicos, nada, nada. Nada de eso nace en Estados Unidos después. Pero no había otra iglesia. Entonces la gente vivía en temor. Y que de pronto alguien les diga, un momento, ¿a dónde vas? O voy a llevar para que se escapen mis familiares del limbo. No. ¿Tú quieres perdón de los pecados para ti y tu familia? Sí, pero tengo que ir. No necesitas ir a ninguna de cosas esas. ¿Cómo que no? ¿No? Si tú tienes fe verdadera, si tú te arrepientes de verdad, Dios en su misericordia te perdona los pecados. Oiga, eso era una verdadera buena nueva para la gente católica. Por eso odiaban a Lutero. ¿No entiende por qué? Porque el cambio no solamente era religioso, dinero. ¿Quién iba a dar dinero cuando ya se le dice no necesitas ni cura, ni de indulgencia, ni nada para ser salvo? ¿Entiende por qué? Versículo, ¿dónde está? 43. A los cristianos se les debe enseñar que el que da a los pobres o presta a los necesitados hace una acción mejor que el que compra indulgencias. Voy a ir a poner para que salte el alma de mi abuelo del purgatorio. Dice, no, me espera un momento, ¿dónde vas? A esto no, eso es mentira. Pero yo quiero dar mi dinero. ¿Sabes qué? Mira, ahí hay un pobre. Dale a él para que se compre un pan y un vino. ¿De veras? Sí, esto es mejor que dar al Papa indulgencias que no sirven para nada. A eso está refiriendo. No, ¿usted qué cree que se puso a hacer el cura, el Papa, cuando decía que el dinero tiene que ir a un pobre mendigo ciego, en vez que se vaya al Papa, representante de Cristo, que uno debería de pensar, bueno, toma pobre mendigo ciego, muerto de hambre? No, él quería el dinero para él. Por eso Lutero dice, no se lo des al Papa. Dáselo al pobre mendigo muerto de hambre que esté ahí. Eso es mejor que comprar indulgencias. Muy bien. ¿Qué más dice? A los cristianos se les debe enseñar que, a menos que tengan más de lo que necesitan, deben reservar lo suficiente para las necesidades de su familia, de ninguna manera derrocharlo en indulgencia. Claro, ¿no? Si ahí en ese tiempo había un cristiano que tenía esposa y 10 hijos, 10 hijos, 10 boquitas que darle de comer leche y pan todos los días. 10. Y usted sabe, los niños no comen una vez. Los niños son comelones. Son 10 bocas. Y le voy a dar esto a comprar una indulgencia que es mentira. No. Mejor, mira, aquí tengo
mi familia, y con esto puedo comprarme, digamos, papas, arroz, un trozo de carne y un montón de cosas para mi familia. El Papa estaba ya seguramente sacando humo con toda esa cosa. ¿Por qué leyó esto? ¿No? Dice aquí, 47, se debe enseñar a los cristianos que la compra de indulgencias es una cuestión de libre elección no ordenada. Ok, esto es importante. Lutero dice, bueno, pues si quieres comprar indulgencias, ten en mente que no es un mandamiento. Al fin y al cabo, es tu decisión. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero si no quieres hacerlo, no lo hagas. No es una orden, no es algo, no es un mandato. Queda en ti, en tu elección libre. O sea, eso está contradiciendo al Papa, que el Papa lo pone como orden. Versículo 48. A los cristianos se les debe enseñar que el Papa, al conceder indulgencia, necesita y por lo tanto desea su oración devota más que su dinero. O sea, lo que está diciendo aquí Lutero en el 48 es, si tanto el Papa quiere perdonar pecados, bueno, tienen que entender que si ves un verdadero Papa, el Papa lo que necesita es oración, necesita que, que sus oraciones sean más para él y no el dinero de ellos. ¿Me entiende? O sea, en otras palabras, si el Papa es Papa, él necesita sus oraciones, pero no el dinero. Eso es tremendo. Estamos hablando de un papa carnal, estamos hablando de un papa que le gustaba la diversión, le gustaba emborracharse, comer, era glotón, era gordo, gordo de tanto comer. Eso le gustaba al papa. Y hacía circo todas las noches ahí con sus cardenales. Y cada cardenal tenía su pareja. Sí, todos los cardenales tenían su pareja. Eso le gustaba al Papa. Y que escuche que diga, el Papa quiere las oraciones. No, ese Papa seguramente estaba riendo. Así, no, yo soy Papa, pero yo no quiero oración, yo quiero dinero. ¿Qué dice 51? A los cristianos se les debe enseñar que el Papa debería desear dar de su propio dinero, a pesar que tuvo que vender la Basílica de San Pedro, a muchos de los cuales ciertos vendedores ambulantes de indulgencias engatusan el dinero. O sea, lo que quiere decir es, bueno, si tanto quiere el Papa dinero o uh, salvar las almas, bueno, ¿por qué no pone su dinero para que se salven las almas de todos los católicos que no tienen dinero? Lógico. ¿El Papa le preocupa la salvación de las almas? Sí, pues que ponga su dinero. Y se acabó. Que su dinero sea para salvar las almas de todo el mundo. Claro, no lo va a hacer. Nunca lo hizo. Dice aquí, es en vano confiar en la salvación mediante cartas de indulgencia, ¿correcto? A pesar de que el comisario de indulgencia, incluso el Papa, deberían ofrecer su alma como seguridad. O sea, lo que están diciendo es esto. Lutero fue tremendo, dice, ¿no? Es una verdadera pérdida de tiempo comprar cartas de indulgencia cuando en realidad no tienen poder para salvar pecados. Es más, dice esto, aunque se ofrezca la vida del Papa, tampoco la vida del Papa puede salvar pecados. Esto es un insulto al Papa. Ahora entiende por qué lo odiaban a Lutero. 53. Son los enemigos de Cristo y el Papa que prohíben por completo la predicación de la palabra de Dios en algunas iglesias para que las indulgencias puedan ser predicadas en otras. Fíjese, lo que está diciendo es esto. El Papa había prohibido que se predique la palabra de Dios. Porque el Papa quería que se prediquen las misas las indulgencias. O sea que ese Papa era totalmente nada santo. Y Lutero dice, él prohibió la predicación de la palabra de Dios, de la Biblia, porque quería que se predique en su lugar la venta de indulgencias. O sea, el Papa estaba preocupado no en la salvación de las almas, sino en la salvación del mismo con dinero de los pobres campesinos ignorantes que no entendían nada de latín. 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio más sagrado de la gloria y la gracia de Dios. Tremendo. Punto. Ese es el número 62. Esa es la tesis que me gusta. Lo voy a repetir. El verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio más sagrado de la gloria y la gracia de Dios. Tesis 62. Qué hermoso. Es así. Lutero ya en este momento llegó a conocer
la verdad del Evangelio. 63. Pero este tesoro es naturalmente más odioso, ya que hace que el primero sea el último. Mateo 26, 16. ¿A qué se está refiriendo? Lutero se está refiriendo de que si el Papa quiere ser el mayor, tiene que ser el último. Porque dice el Evangelio, el primero que sea el último. Pero no, el Papa quiere ser el primero y que tiene que ser el primero siempre sin ser el último. Y eso dice Lutero, eso es mentira, ¿no? Por eso lo odian. El Evangelio es odiado por los papas, porque el Evangelio exige que el Papa, que quiere ser primero, que sea el último, sea el servidor de todo. Pero no. El Papa nunca, no existe. El Papa nunca fue servidor, ni el Papa actual es servidor de nadie. Que por ahí le ponen una foto besando los pies cochinos de un musulmán, esa es mentira. Esa es pura propaganda. Esa es pura propaganda. Dice 68, sin embargo, en verdad son las gracias más insignificantes en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. Lo que está diciendo es que comparando con la gracia de Dios y la piedad de la cruz, lo que está haciendo el Papa no tiene sentido. Lo más grande que eso es la gracia de Dios y la piedad de la cruz. Por ejemplo, versículo 88. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio por amor santo y la necesidad imperiosa de las almas que están ahí dando su dinero miserable en vez de construir una iglesia? Claro, porque recuerde que el Vaticano se estaba construyendo. Entonces necesitaba dinero, no para la salvación de las almas. Lutero dice, bueno, entonces todo ese dinero recaudado, ¿por qué mejor no lo hace para salvar las almas y no perder el tiempo en un templo miserable? Fíjese, Lutero está cuestionando la motivación del Papa. Dice aquí, nuevamente, ese es el 86, ya estamos terminando. ¿Por qué el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la riqueza de cualquier rico de Europa, está construyendo una basílica de San Pedro, ¿no? Con el dinero de los pobres? ¿Por qué no usa su propio dinero para construir la Basílica de San Pedro en vez de usar el dinero de los pobres? Fíjese, eso es maldad. Este Papa era totalmente demoníaco. Estaba sacando a los pobres católicos que no tenían dinero, sus dinero para construir la Basílica de San Pedro. Lutero lo dice aquí. Por eso era odiado, por eso, y fíjese que Lutero tenía que ser muerto, quemado en estaca, igual que todos los herejes. La pregunta es, ¿se ha preguntado por qué no lo quemaron? ¿Sabe por qué? Y este es algo curioso. El Papa, recuerde, era anticatólico, o sea, en el sentido no le importó el catolicismo. Él quería poder. La razón que Lutero no fue llevado a la estaca es porque había príncipes alemanes que estaban con Lutero. Entonces, si el Papa hubiera llevado a Lutero, entonces hubiera habido un gran problema político y hasta guerra. Entonces, el Papa siendo no religioso, sino mundano, carnal, dijo, no me conviene perder mi dominio por un simple cura de aquí que no cree en mí. No. No, ¿para qué voy a tener problemas matándolo? No, que siga y al fin y al cabo lo voy a excomulgar y se acabó. Prefiero tener mi imperio así como está que perderlo por un simple chancho, puerco salvaje como este cura. Así pensó. O sea, no porque, yo soy cristiano, no lo voy a matar. No fue por eso. Era porque era tanto su poder político, su interés, que dijo, no, pues al fin y al cabo es un pobre diablo. Mejor me quedo así. Los comulgo y nada más. Por eso no lo mataron a Lutero. Dice el versículo 92, tesis 92, dijo, fuera entonces con todos esos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz y no hay paz. Claro, porque cuando la gente daba su dinero, el que vendía la indulgencia decía, bueno, tienes paz. Bueno, Lutero dice, es mentira, no hay paz. Es un robo que están haciendo, es una mafia. Es un robo al pueblo ignorante. Porque sí, era ignorante el pueblo. Porque si el pueblo no hubiera sido ignorante, conociera la Biblia, no hubiera dado. Pero claro, alguien puede decir, pero en cierto sentido es falso también, porque miren, hoy
Hay lobos mentirosos como Cash Luna, Maldonado y otros mentirosos. ¿De dónde creen que esa gente se hizo rico? De las ofrendas de los mismos burros ciegos de hoy, como lo era en el tiempo del Papa. Por eso, dan dinero ciegos. Y la diferencia, estos saben leer, los de allá no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son ciegos espirituales. Creen una mentira en vez que una verdad. 94. Oh, perdón, 93. Benditos sean todos esos profetas que dicen al pueblo de Cristo: aquí está la cruz. Aquí está la cruz. O sea, a diferencia de aquellos que están predicando una falsa paz, Lutero dice, pero los predicadores que no predican el dinero ni la indulgencia, pero que están predicando la cruz de Cristo, benditos sea ellos. 94. Se debe exhortar a los cristianos a ser diligentes a seguir a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, a través de penas, a través de la muerte, inclusive a través pasando el infierno. O sea, lo que está diciendo Lutero, recuerden que esta es teología, es que cuando uno muere, ¿no?, y se va, digamos, al purgatorio, Lutero creía eso, uno tiene que seguir en Cristo. La seguridad en la seguridad de la salvación está en que dice diligentemente seguir a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. O sea, si Lutero no hubiera muerto, se piensa que él hubiera inclusive desarrollado su teología al punto en donde hubiera abandonado muchas cosas que cuando murió todavía lo tenía en mente. No se sabe, tal vez, si hubiera creído. Y el 95 dice, y así estar seguros de entrar al cielo a través de muchas tribulaciones, en lugar de a través de la falsa seguridad de la paz. Y ahí termina. Y es un pasaje de esperanza, porque está diciendo estar seguro de entrar al cielo a través de muchas tribulaciones en la tierra, en lugar de a través de una falsa seguridad de paz. O sea, si hay una falsa seguridad de paz que da la indulgencia, pues uno no va a ir nunca al cielo. Pero si uno pasa por tribulaciones confiando en Cristo, entonces uno tiene la seguridad de la salvación, y pone Hechos 14:22. Bueno, y ahí termina las 95 tesis que cambiaron 1517, 18, 19, 20, 21. 4 años más tarde, 1521, Lutero es declarado oficialmente hereje. No lo queman por asuntos políticos, pero fue y murió hereje a los ojos de la Iglesia Católica Romana. Y claro, su muerte no acabó la reforma. Hubo mucho más de eso. Hubieron gente que abrió los ojos, ya no eran católicos. Europa se dividió entre reyes católicos, reyes protestantes, hasta que 50 años más tarde aparece un genio hablando francés, humanista intelectual, que conoció las obras de Lutero, pero que las expandió y las profundizó. Su nombre, Juan Calvino, y él será nuestro estudio la próxima semana. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que esto nos haya hecho reflexionar, conocer parte de nuestra historia, y al mismo tiempo cómo surgió esto de la reforma. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.